Hola Riders, bienvenidos a mi primer motovlog. Como forma de introducción voy a decir quién soy y por qué estoy haciendo este motovlog. Bueno, la primera parte más cortita, más fácil. ¿Quién soy? Cóndor. Cóndor he sido de la forma como me he denominado en muchos foros de internet relacionados con motos. Y pues vivo en Madrid o en Alcalá de Henares, que es donde estoy ahora mismo, pero vengo de Colombia, como se podrán dar cuenta por mi acento. Y ya está, por ahora eso es todo lo que quiero decir sobre mí. Más adelante, si hay quórum, pues diré más cosas, pero hasta ahí vamos ahora. Y ahora, ¿por qué estoy haciendo este motovlog? Pues la razón es sencilla, que siempre he querido compartir cosas por internet desde que conozco el internet. Mi primer intento fue hace ya casi 15 años, fue en 2002, 2001, 2002 más o menos, que me hice mi primer sitio web. Me compré el dominio, lo monté, le creé foros y toda la parafernalia, y el sitio era de rock, se llamaba rocklocal.com. y lo que hacía en ese sitio era pues que yo iba a conciertos, hacía fotos y luego pues aparte de las fotos escribía una pequeña reseña sobre cada concierto. Pequeño problema, y es que siempre tienes que saber si tienes audiencia o no, pero claro, en esa época era mucho más difícil. Pero el hecho es que rock en Colombia y específicamente en internet, pues en 2001 complicadísimo. Tenía muy poca gente interesada en la web, aunque a mí me sirvió un montón. O sea, la web nunca tuvo mucha audiencia, muchos fans, mucho lo que sea, pero a mí me sirvió muchísimo para aprender sobre internet, para aprender sobre sitios web. Y como primera experiencia dentro de las proto redes sociales, porque cuando eso lo único que existían eran foros que se tenía que construir de manera un poco artesanal. Ese fue el primer intento. Luego mi segundo intento fue qué mal suena. Bueno, el segundo intento fue un blog en un espacio de Microsoft que se llamaba Microsoft Live Spaces, y allí eso fue por el año 2006, porque me fui a vivir a Italia, fui a estudiar a Italia, y pues era interesante contarle a toda la gente que yo conocía en Colombia lo que era la vida en Europa cuando pues venías de un país latinoamericano, todos los choques culturales, las diferencias por el clima y todo lo demás. Estoy entrando a la Universidad de Alcalá, al campus externo, pues porque nunca he venido y me pareció interesante mirarlo mientras estaba probando mi montaje de motovlog, porque es la primera vez que estoy haciendo esto, como ya lo había dicho antes. Bueno, y entonces vuelvo a la historia, que era que estaba haciendo el blog en Windows Live Spaces. Bueno, eso lo tuve 2 años, más o menos, el tiempo que viví en Italia. Y conté muchas cosas, hice fotos y me vino muy bien para mantener el contacto con la familia y los amigos en Colombia. Pero luego de eso me vine a vivir a España. Por cuestiones de trabajo vine a vivir a Madrid. Y bueno, esto parece ser una construcción abandonada, ¿no? Una facultad que no llegó a fructiferar. Okay. Bueno, vine a Madrid a trabajar y muy bien, y entonces lo que hice fue que me compré esta moto. La compré en 2010 y a partir de 2010 estoy escribiendo sobre la moto en internet. Llevo mucho tiempo haciendo esto. Bueno, esto de motoblog en YouTube no, pero lo de escribir y publicar contenido relacionado con mis salidas en moto y con mi vivencia de la moto, sí. Es un
primero tuve un motoblog, se llamaba Sergio Izumoto, luego dije, mira, lo voy a cambiar y lo voy a poner Condor Moto. Y ese es el nombre que he estado utilizando toda esta época, Condor Moto. Y pues ese es el nombre de mi blog. Y ya está, eso fue el blog. Ese blog lo he tenido en diferentes variaciones. Igual ahora ya no se llama Condor Moto, no lo sé. Pero llevo desde 2010 escribiendo. Tengo el blog desde antes de tener la moto. La ansiedad de tener la moto, y esa era la única forma de controlarla, es escribir sobre los accesorios que iba comprando. Ya tengo los guantes, ya tengo el casco, ya he comprado tal y tal cosa, he estado mirando tonterías, en fin, hasta que al final me llegó la moto, porque como era una moto nueva había que esperarla. Parte de la historia de la moto es que es una moto paralela. Parece que aquí se acaba la carretera. Vamos a dar la vuelta. Que es una moto paralela. Y bueno, eso ya no existe. Igual la gente más joven no tendrá ni idea de lo que es una moto paralela. Los que han comprado una moto en los últimos 5 años, supongo. Pero luego contaré la historia de mi moto paralela. Pero en fin, el hecho es que compré la moto en 2010 y desde eso he estado publicando información sobre salidas. He salido mucho en la moto y todo eso se ha quedado solo en fotos. Salidas incluso a España, obviamente en España la gran mayoría, pero que quería decir que incluso a Francia y Portugal he ido en la moto y todo eso lo he registrado. Pero no lo he registrado en video, que es lo que quiero hacer ahora. Y por eso tengo el motoblog. El motoblog ahora trata de, pues, que el blog que he tenido de texto y fotos, pues eso caduca. No caduca el espacio o el dominio. Lo que sí caduca es el interés de la gente. La gente ya no quiere leer y ver fotos, o por lo menos siempre va a haber gente que quiera hacerlo, pero cada vez es menos. Y lo que la gente ahora quiere hacer es, pues, ver videos en YouTube. Eso es lo que hago yo. Yo ya sé que cuando me pongo a buscar información, yo no me pongo a buscar cosas en webs oscuras o perdidas por ahí, quién sabe dónde. No, lo que me pongo a hacer es busco en YouTube. Y ahora toda la información, todo el conocimiento y además todo el entretenimiento prácticamente lo saco de ahí, de YouTube. Y allí encontré que existían los motoblogs y pues me parece una idea fabulosa y aquí estoy haciéndolo yo también. Esperemos que funcione. La verdad es que los motoblogs que yo sigo online son motoblogs de motos custom. Pues esta es una moto custom, me gustan las motos custom. Las otras me llaman un poco menos la atención, entonces solamente suelo seguir cosas de customs. Y entonces de eso va a ir este blog. Este blog va a ser muy enfocado en motos custom, que también tendré que hablar del tema porque me incomoda. Bueno, no me incomoda, simplemente me parece un poco curioso y desubicado que en España especialmente se les haya nombrado custom, pero bueno, eso es otro tema porque realmente no son custom, ya que custom quiere decir personalizado y pues no siempre son así. En fin, pues no sé, me estaba enrollando. Lo que quería decir era que mi blog va a ser de mis vivencias en mi moto custom, de lo que me gusta a mí de las otras motos custom y todo lo relacionado con el mundo de las motos custom en España. Y por eso estoy haciendo este motoblog ahora en español, porque lo había pensado hacer en inglés, pero no sé, lo pensé en hacer en inglés simplemente porque los motoblogs que encontré inicialmente eran todos en inglés y los he seguido un buen tiempo, me gustan mucho y los encuentro pues bastante entretenidos. Y solo es muy reciente que me puse a buscar motoblogs en español y hay muy pocos de motos custom, entonces me cuesta un poco más, pero aún así decidí hacerlo en español y no en inglés porque
pues la gente que yo sigo en inglés no está en España. Y si algún día voy a conocer a alguien, hacer quedadas o lo que sea, pues va a ser con gente de España que habla español, no con gente que está en California o Irlanda o donde sea. Así que por eso al final me pareció que lo más lógico era hacer el blog en español. Y nada, vuelvo a casa, no sin antes hacer una motobomba. Ahora sí, cerramos felices y a la próxima. Hasta luego. Donde salimos, pues ahí entramos. Perfecto. Así que igual que inicia esta aventura, así cierra. Vamos a apagar a la moto y finalizado.